Bueno, ya estamos en directo. Hay 3 personas conectadas. Buenas tardes. 4. Pero no puedo ver quiénes son. Si queréis saludar a través del chat, de los comentarios, a la derecha podéis hacerlo. De momento estamos en directo. Pepa Signes, psicóloga de la Asociación Carena, que ahora os presentaré con más detenimiento, y Jordi Claret, de la Fundación La Caixa, coordinador del programa de atención integral a personas con enfermedades avanzadas, con el que colaboramos desde Carena. Bueno, trabajamos de forma directa. Y yo, Silvia Fernández, psicóloga también de la Asociación Carena. Hablo así despacito para dar un poco de tiempo, un poco de unos 2 minutos más a que se vaya conectando la gente. Ya hay 6 personas mirando. Buenas tardes, amigos y amigas. Estamos en el directo a acompañar la vulnerabilidad en tiempos de coronavirus. Al principio, cuando estábamos debatiendo el título del directo, yo por lo menos tengo una reticencia a trabajar, hacer sesiones de este tipo en relación al coronavirus, porque es como que llevamos arrastrando ya un año de pandemia, un año de coronavirus metido en nuestras vidas, en nuestro trabajo. Pero al final es lo que estamos viviendo. Estamos en tiempo de coronavirus y es verdad que es lo que nos está moviendo, y también estamos aprendiendo mucho. De este aprendizaje también es de lo que queremos hablar. Voy a comentar, amigos que están saludando. Javier Sevilla, buenas tardes y gracias por estar ahí. Gracias a ti, Javi, por acompañarnos esta tarde. Ramón Moreno, buenas tardes. Voluntario de Carena, qué bien que estés por aquí. Sonia Saez, compañera, gracias. Bueno, ya vamos caldeando el ambiente. Hablábamos antes, los compañeros que estamos en pantalla, de que nos sorprendemos de hacer un directo de Facebook. Decimos, ya estamos con las nuevas tecnologías, ya estamos en Facebook haciendo un directo. Esto hace unos meses no se nos habría pasado por la cabeza. Pero bueno, también es resultado de lo que estamos viviendo, de la pandemia y de todo este tiempo tan difícil en el que nos estamos viendo. 10 personas, 11 conectadas. Y bueno, pues para empezar, quiero leer un texto que me ha pasado Matilde Ferma, compañera nuestra de la asociación, que lleva el grupo de literatura. El grupo de literatura en Carena se reúne los jueves. Bueno, ahora en este momento creo que no se están reuniendo. Lo habían llegado a recuperar, pero han tenido que interrumpir con la tercera ola. En Carena hay una parte que se apoya mucho en la cultura, y el grupo de literatura nos ha aportado a lo largo de estos años, nos ha aportado mucho, nos ha aportado textos y nos ha aportado ideas para trabajar de forma creativa y también de forma profunda y reflexiva todo lo que vamos viviendo. He contado con Mati Ferma, le he dicho, Mati, pásame algún texto, y me ha pasado este que me ha gustado mucho, de Chantal Maillard, no sé pronunciarlo, lo siento. El texto es del libro En la traza, pequeña zoología poemática. Voy a leer este texto y a partir del mismo, pues ya comenzamos la charla y podéis ir comentando lo que queráis a raíz de todo lo que vayamos poniendo. Dice, un fragmento inevitable, el dolor, imposible soslayarlo. El dolor es nuestra condición. En él todos podemos reconocernos. Y sin embargo, es lo más absolutamente individual. Nadie se duele por otro. Esa es la paradoja. Nada hay más común que el grito de dolor de una carne herida.
Nada hay más intransferible. ¿Hace falta el poema para decirlo? No. El grito es el lenguaje más universal. Pero tal vez haga falta para recordarlo en tiempos de sosiego. Tal vez haga falta que los sosegados lo recuerden para que los que sufren se sientan amparados. Amparados por la común condición de lo viviente. ¿Y por qué no decir el gozo en vez del dolor? ¿Cierto? ¿Por qué no? Tal vez porque el que goza no necesita el apoyo de otros. Gozando, uno se siente entero, se siente pleno y exulta, porque en el gozo no se está solo. En el gozo hemos pactado un acuerdo transitorio con el mundo. El dolor, en cambio, contrae. El cobijo lo necesita el que sufre. Y no es que consuele el sufrimiento de muchos, pero sí sentirse amparados, comprendidos, compadecidos. Este es el trabajo de la compasión. Jordi Claret, de la Fundació La Caixa. Jordi es técnico, coordinador de los equipos EAPS, que son los equipos de atención psicosocial del programa de atención integral a personas con enfermedades avanzadas de La Caixa, coordinador de la zona de Levante y coordinador nuestro. Contigo vamos a hablar sobre cómo Caixa pues genera una serie de recursos para poder dar ese amparo, ¿no?, que comentaba en el texto. Poder llegar a diferentes colectivos y amparar a las personas que sufren. Y Pepa Signes, es la psicóloga de Carena, de LEAPS, que está en la zona de la Marina Alta. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros este ratito. Encantado. Encantado. Bueno, pues y gracias a las 17 personas que estáis ahora ya viéndonos. Gracias a todos. Mira, hay otro comentario. Voy a ver quién ha comentado. Ana Brenchat, compañera, gracias por estar ahí. Este espacio lo hemos creado con la intención de conectar y conectarnos. O sea, nos planteamos cómo poder conectar con la vulnerabilidad en tiempos de coronavirus. Pues es un poco lo que estamos haciendo ahora, conectarnos a través de la videocámara. ¿Cómo conectar con la experiencia que estamos viviendo en los últimos meses? Justo hace un año que se decreta el estado de alarma y que nos lleva a vivir experiencias nunca antes vividas. Por ejemplo, el uso de las redes sociales. En esta situación de pandemia en la que seguimos, el aislamiento y la distancia, la ausencia del contacto físico y a veces la dificultad de hacer un contacto también con nuestros propios sentimientos, con lo que nos está ocurriendo, pues ha pasado a formar parte de nuestra vida cotidiana. Y esto también lo estamos viviendo en el trabajo, un trabajo muy emocional. Y esto lo queremos hablar con Pepa. Pepa, luego nos contarás cómo podemos trabajar las emociones en la distancia, porque nuestro trabajo es un trabajo muy emocional. Ya nos explicarás cómo con las videoconferencias se puede conectar con el mundo emocional del otro. Hablaremos de los diversos aspectos relacionados con la vulnerabilidad desde diferentes miradas. Yo he querido empezar leyendo lo que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice sobre vulnerabilidad. Dice, cualidad de vulnerable. Y vulnerable, que puede ser herido o recibir lesión física o moralmente. Es decir, cuando hablamos de vulnerabilidad, estamos hablando de existencia de una amenaza, ya sea física como emocional o social. Y por otro lado, podemos acercarnos al concepto de la vulnerabilidad desde la mirada grupal, como por ejemplo hemos vivido con el colectivo de las personas mayores, que hemos visto este año precisamente cómo ha sido un colectivo muy vulnerable al contagio en las residencias, o las personas mayores que viven solas y en las que ha aumentado el sentimiento de soledad, se ha intensificado por esa distancia de los suyos, por la imposibilidad de tenerlos cerca y también el aumento del miedo al contagio. Y por otro lado, podemos mirar la vulnerabilidad de manera individual, en referencia a lo que cada uno de nosotros
sentimos y hemos vivido a lo largo de estos meses y que ha llevado a muchas personas a vivir por diferentes motivos un alto sufrimiento. Es decir, podemos ver la vulnerabilidad como una idea, un concepto relacionado con el sufrimiento. Y Ramón Vallés, maestro, psicólogo y amigo, describe el sufrimiento como el resultado del balance entre la existencia de una amenaza y la existencia o no de recursos para hacer frente a esta amenaza. Y bueno, pues de esto es lo que vamos a hablar con Pepa y con Jordi, de cómo en situación de alta vulnerabilidad social y emocional, la existencia de recursos hace que pueda disminuir esa percepción de sufrimiento. Empezamos contigo, Jordi. Ya te he presentado, compañero de la Fundación La Caixa. La obra social, se dice que la obra social es el alma de la Caixa. Sí. Háblanos de este alma de la Caixa. ¿Por qué se dice lo del alma? El alma es algo que es, no sé, conectar con lo más íntimo, con lo más profundo y a la vez como de abrirse a los demás, ¿no? ¿De qué manera desde Caixa se generan proyectos que conectan con la vulnerabilidad? Bueno, yo antes, buenas tardes a todos los asistentes que están detrás de la pantalla, oyéndonos y nos viendo. Y en primer lugar, dar gracias a Carena por invitarme a este directo que hemos comentado y hoy también hemos comentado antes y con Silvia esta mañana, que es nuevo para mí, para todos, yo creo. Y es un canal muy adecuado a potenciar en el tiempo en que vivimos y que ha dejado de ser ya una cosa del pasado para ser una cosa del presente. Por tanto, muchas felicidades por la iniciativa. Bueno, a nivel personal, yo quiero hablar de qué significa para mí hablar, o sea, estar aquí en Fundación La Caixa y qué significa también contribuir el desarrollo, el impulso de proyectos hacia las personas más vulnerables, ¿no? A aquellos que más lo necesitan. En primer lugar, creo que tengo mucha suerte en trabajar en la Fundación La Caixa y cierto orgullo. Una entidad que tiene una amplia trayectoria en la sociedad, integrada en la sociedad, más de 100 años de historia, y que su objetivo no ha variado desde el inicio. Es decir, el objetivo era contribuir a la mejora del bienestar de vida de las personas, en especial dando más oportunidades a aquellas personas que lo necesitan, o sea, es decir, a aquellas personas vulnerables. Yo creo que este objetivo a lo largo del tiempo se adecuó a Fundación a las circunstancias socioeconómicas y políticas del momento, pero yo creo que este objetivo sigue en vila. Y una frase que decía el fundador de La Caixa, que al principio fue Caixa, después hizo la obra social de La Caixa, Francesc Moraga, decía: el trabajo en la cabeza y las personas en el corazón. Yo creo que estas palabras permanecen en la Fundación. Y es a la hora de buscar proyectos, y es por eso el alma de La Caixa, ¿no? Ese compromiso social que tenemos a la hora de atender a los diferentes colectivos del momento. Yo, para mí, personalmente, el saber que estamos desarrollando, impulsando proyectos hacia los más necesitados me crean 3, 4 sentimientos que quería compartir con todos vosotros y que también coinciden con los valores de Fundación en algunos casos. Por un lado, una cierta responsabilidad. Una responsabilidad para saber que estoy haciendo o que estamos contribuyendo un proyecto con y para beneficio de las personas más necesitadas. Una cierta responsabilidad sí que la tenemos. Después el compromiso social de la entidad y compromiso de la persona del técnico, nosotros que estamos impulsando este proyecto que incide directamente a las personas, ¿no? Es un compromiso que va más allá del trabajo en sí y que a lo mejor estamos fines de semana colaborando y participando y contribuyendo para que las cosas salgan de la mejor manera posible. Y después la confianza. La confianza de saber que lo que estamos haciendo lo hacemos de una manera bien, buena y eficiente y que tiene impacto. Entonces, esa confianza también es de vuelta a nosotros, es de vuelta de alguna manera con nosotros. Entonces, yo, para mí, cuando hablamos de vulnerabilidad, lo que a mí ese contacto de la vulnerabilidad a mí me sugieren estos sentimientos.
no sé, es lo que quería comentar. Desde luego, me parece tres ideas claves, ¿no? Responsabilidad, compromiso y confianza. Y estaba pensando en lo que he leído yo antes. Es verdad que las personas que sufren pues necesitan de nuestra parte esto. ¿De qué manera actualmente, Jordi, y en este periodo de pandemia, la Caixa ha asumido su responsabilidad y ha generado recursos nuevos para afrontar, bueno, digo pandemia o antes, para afrontar las necesidades de los más vulnerables? ¿Qué recursos resaltarías en este sentido? Claro, aquí estamos hablando de fundación que, como hemos dicho, que siempre ya partimos, que siempre hemos intentado hacer proyectos, estamos impulsando proyectos para los más necesitados. Entonces, antes de la pandemia sí que ya lo hacíamos, y el compromiso de la fundación no es un compromiso que esté 1 año o 2 años, sino es la fundación, uno de los ejes es buscar esa transformación social, ese impacto a la persona que le transforme, esa ayuda a mejorar el bienestar de vida, y no es de una cosa de un periodo corto de tiempo, de 1 año, 2 años, sino crear programas estables que genere evidencias, que genere un modelo que al final pues que puedan incluso replicar otras administraciones, otras entidades, y de alguna manera genere pues el impacto que queremos. No hacer las cosas bien, eso ya creo que se pueden hacer bien, sino que genere ese impacto, esa transformación. Yo creo que esto es evidente. Entonces, claro, aquí con nosotros ponemos, a la hora de abordar la vulnerabilidad, ponemos especialmente foco en aquellos programas sociales con mayor impacto transformador, ¿no? Entonces, nosotros, el impacto de la pandemia, lo que sí que hemos hecho es adaptarnos y seguir con ese compromiso a pesar de las dificultades, para lograr que esas personas vulnerables pudiesen estar atendidas dentro de las posibilidades que tenemos, ¿no? Que dentro de las posibilidades. Entonces, aquí tenemos varios programas dentro de los programas sociales, como el programa de Caixa Proinfancia, que tiene como finalidad romper la línea de transmisión de la pobreza, de padres e hijos, favoreciendo pues la capacidad de los menores, esa capacidad. O sea, ese programa trabaja con la idea con la premisa que todas las condiciones del entorno de ese menor, la salud, la organización familiar, la red social, los amigos, ¿no?, influyen directamente sobre los procesos de aprendizaje. Y entonces, claro, de manera que los niños y niñas con ese contexto vulnerable tienen más dificultades para alcanzar el éxito escolar. A partir de aquí nace el programa, donde hay unas 5 o 6 líneas de acción que no solamente atacan o inciden a los menores, sino también a la familia. Y en este espacio, aparte de pues las terapias también, la promoción de la salud, el apoyo educativo también familiar y formal e informal para el menor, sí que en la pandemia pues nosotros lo que hemos hecho es también estar con ellos, incluso dar recursos económicos para el tema también de la comida, porque hay gente vulnerable que no tiene capacidad no llega a final de mes, y las familias, estamos hablando, que hay muchas familias sin trabajo, y entonces sí que es verdad que nosotros de alguna manera sí que nos hemos recondicionado a hacer talleres telemáticos, y en este caso Caixa Proinfancia, y también a dar recursos para que estas personas puedan por lo menos seguir avanzando y seguir con ilusión para seguir avanzando, ya que también el confinamiento de esas familias se han tenido que recluir, ¿no? Y no han podido pues ir a las entidades que normalmente van, ¿no? Estas personas, estos niños con situación de vulnerabilidad. En el año 2020, por ejemplo, que también estamos hablando de la pandemia, en marzo empezó la pandemia, en la primera ola, pues sí que podemos hablar que hay 37.000 familias que el programa de alguna manera incidió, familias con niños y niñas con situación de vulnerabilidad, ¿sabes? No dejando a esas familias y adaptándonos a las circunstancias según como las posibilidades que teníamos, ¿no? Claro, estos programas sociales, tanto Caixa Proinfancia como otros que vamos a hablar, siempre lo hacemos a mano de las entidades sociales como Carena, que damos. Y eso también repercute porque estamos en contacto con esa vulnerabilidad de esos niños o esos colectivos, y nos dan esas entidades el feedback de cómo se está desarrollando.
¿vale? Pero tenemos otros, Incorpora también, que es, voy rápido, integración laboral también, o que lo que quiere es facilitar la integración laboral a colectivos que tienen dificultades a la hora de encontrar trabajo, vulnerables, discapacitados, personas con discapacidad, perdón, mujeres y jóvenes en riesgo de exclusión social, personas de mayores de 55 años. Es decir, de alguna manera nosotros hemos seguido, a pesar de la pandemia, hablando con las empresas, hablando con esas personas, intentando con esos técnicos de integración laboral que siguiesen insertando a esas personas a pesar del confinamiento, ¿no? Todo esto ha sido un trabajo extra que nos ha supuesto a toda la fundación pues readaptarnos de una manera rápida y de alguna manera buscar las soluciones a medida como se iban transcurriendo la pandemia, porque me acuerdo que al principio era todo que esto duraría poco y después que tenía un margen, pero sí es verdad que aún estamos. Es decir, que esto poco a poco nos hemos ido posicionando a medida que han pasado los acontecimientos, ¿de acuerdo? Para mí, lo importante es esta mirada transformadora, que genere para la fundación, que genere ese impacto. Y pienso que para las personas vulnerables, saber que hay entidades, que nosotros trabajamos a través de entidades, impulsamos desarrollos, que esas entidades las formamos, les damos metodología, nos garantiza ese contacto con la vulnerabilidad y no perder ese punto de vista. ¿Vale? Desde luego, Jordi, has hablado de, bueno, cuando pensamos en colectivos vulnerables, la pobreza y la infancia en zonas, en familias con pobreza, pues es de los que nos toca el corazón, ¿no? Nos toca el alma. Y también en las personas con, bueno, ahora después de la pandemia, pues yo creo que todo esto va a ser a nivel social, va a aumentar mucho, ¿no? Todas estas necesidades en pobreza, en colectivos desfavorecidos, con problemas laborales, todo esto. Sí, sí, la verdad es que nuestro presidente, el Isidro Fainé, primero nos comentó que, bueno, lo ha dicho públicamente, que primero que nos decía que para recuperarnos económicamente tardaríamos unos 4 años, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que, aparte de recuperar económicamente, el impacto que tiene el efectos de coronavirus a las personas, esto lo estamos viendo ahora y lo veremos una vez también vayamos aminorando el efecto COVID y donde haya más vacunas, donde ya las personas estén más vacunadas, están vacunadas y podamos ver pues estas deficiencias o estas consecuencias que tiene para las personas, sobre todo psicosociales, lo veo claro, igualmente económicas y es verdad que desde Fundación nosotros garantizamos pues seguir con el compromiso social, ese compromiso social que nos da cuenta de que a pesar de las dificultades y con los recursos limitados, que todo y nosotros también, continuaremos. Sí es verdad esto. Y esto lo vamos a notar mucho y es verdad que, de hecho, ahora estamos recibiendo demandas también de entidades y de colectivos que bueno, necesitan también y sabemos que son necesarios, ¿no? Nuestra aportación. Hay otro colectivo que, bueno, como lo nombré al principio, ¿no? Donde la vulnerabilidad este año se ha hecho todavía más evidente, que es el de la soledad de las personas mayores. Independientemente de las personas mayores y hablando de soledad, voy a leer un pequeño poema que me ha pasado también la compañera Matilde Celma, del grupo de literatura, de Idea Vilariño, que dice: no hay nadie, no llames, no destroces tu mano golpeando, no grites, no preguntes, que no hay nadie, no hay nadie. Me toca el corazón este poema absolutamente, ¿eh? Pero a la vez me siento con alegría de saber que sí que hay alguien, ¿no? Que sí que existen recursos, que existen grupos, que estamos nosotras, estamos las chicas de Carena y tenemos a los compañeros de Caixa llamando a la puerta, pero abriendo puertas. Jordi, cuéntanos un poquito también el programa de Final de Vida y Soledad, porque esto es más reciente, ¿no? Sí, este nace del programa de atención integral para personas con enfermedades que os he comentado antes, donde vosotros sois partes integrantes y sin vosotros aquí en Valencia no podríamos hacer mucho.
El Final de Vida Soledad nace en el año 2018 y es un programa cuyo objetivo es aliviar el sufrimiento de quien se encuentra en un estado de enfermedad avanzada y en situación de soledad, ¿eh? O tiene dificultades a mantener contacto con otras personas, porque a lo mejor no estás... Perdona, unís, claro, el unís, sentimiento... Dime. habéis unido final de vida y soledad. No es que sea solamente un proyecto destinado a las personas en soledad, sino dentro del proceso de final de vida. Sí, dentro del proceso de final de vida hemos detectado que hay una población importante, un número de personas importantes donde pues están solas o se sienten solas. Y la realidad es que estas personas, esto es una realidad que va en aumento. Además, si esto le añadimos que estas personas, un gran número, se hallan sin ningún apoyo social o familiar que la acompañe, la realidad es desalentadora en algunos casos, ¿no? La realidad es, claro, estar solo, pasar tu proceso de final de vida solo, pues la verdad es que no es halagüeño para nadie. Entonces, de esta soledad, que puede ser un beneficio para otras personas, estar solo, en este caso es un problema. Y sin una actitud solidaria y de concienciación de la sociedad no podría ser. Entonces, este programa lo que quiere es aliviar ese sufrimiento de soledad a través del voluntariado. Por tanto, esa persona ya está atendida por los EAPS o por la atención sanitaria, porque es un proceso de final de vida, pero si este sentimiento de soledad y esa sensación de soledad se viene acompañada o le acompañamos a través de voluntarios. Entonces, aquí hay como una red, o sea, nosotros planteamos una red de comunitaria, donde por un lado hay entidades cuidadoras o entidades donde derivan pacientes, puede ser pues cuidados paliativos, puede ser las residencias justamente, ¿no? Que son personas que están en las residencias que están solas o se sienten solas, o incluso el CAP, ¿no? El Centro de Atención Primaria, donde pueden derivar personas que esas personas o esas entidades detectan que necesitan ese acompañamiento, y por otro lado hay entidades de voluntariado, diferentes entidades de voluntariado que forman parte de la red y donde hacen este acompañamiento a esa persona. Ese acompañamiento que puede ser que nos hemos adaptado durante este año. Imaginaros las dificultades que hemos tenido en el coronavirus, voluntarios que no pueden acceder a las residencias están cerradas, no pueden acceder los voluntarios a los hospitales tampoco por restricciones obvias del coronavirus, y esas personas están solas, que se sienten solas, están cerradas. Entonces, de alguna manera, este programa, pues hemos intentado también atención telemática, también en algunos casos ha funcionado, otros no, otros con cartas, otros con videollamadas. De alguna manera hemos generado una serie de vías, de canales de comunicación que sustituyen a la presencial, donde hemos podido, claro, donde hemos podido. Yo creo que el otro día comentaba con la red me comentaba que, por ejemplo, ese acompañamiento, hemos tenido acompañamientos de comidas, de hacer una comida virtual. Es decir, una persona al otro lado comiendo y el voluntario en el otro lado de pantalla comiendo, y me decían que funcionaba muy bien. Que eso, por ejemplo, ¿no? O sea, esto tenemos pocos datos aún, pero sí que es verdad que hemos hecho una adaptación a ese acompañamiento virtual de charlas, de acompañamiento, de charlar a través de Telemática, que ha ayudado y que, bueno, al final este año el programa ha conseguido pues 4.000 pacientes nuevos, de estos de algunos muy difíciles de acceso, y de alguna manera con las 13 redes que actualmente tenemos distribuidas en el lado del territorio. O sea, hay 13 redes, estas 13 redes que están distribuidas por diferentes partes del territorio y que están pilotando este proyecto, que yo creo que va más, y más si tenemos en cuenta el papel de las residencias y cómo están las residencias, por ejemplo, ¿no? Jordi, a los domicilios también van los voluntarios del programa de final de vida y soledad. ¿Van a los domicilios? Bueno, aquí estamos hablando después del programa de atención integral para personas con enfermedades avanzadas. Entonces, claro, estos voluntarios de final de vida normalmente sí que hay algún caso de domicilio, es verdad, pero sobre todo están en residencias, van a residencias o hacen acompañamientos sobre todo a residencias o a hospitales, ¿no? Pero sí que hay una parte que van a domicilios, sí que pueden, y tanto.
Cuando hablamos de soledad, hay un estudio de la Caixa que está editado en el Observatorio Social La Caixa, que es muy interesante. Fíjate, este estudio es de diciembre de 2019, antes de la pandemia. Entiendo que esto se habrá multiplicado por el doble. Claro, En este seguro. estudio Seguro. dice que un 43% de los participantes en este estudio se encontraban en riesgo de aislamiento social o bien se sentían solos. Y dice que un cuarto de la población española vive en hogares unipersonales. Esto también lo estaba relacionando, Pepa, con el programa que llevamos nosotros adelante, el de atención integral a personas con enfermedades avanzadas, que es el que ha hecho referencia Jordi antes. Es el que tú estás desarrollando en la zona de la Marina Alta, una zona rural y que imagino que en pueblos que están más aislados, todo esto de la soledad y el aislamiento se habrá vivido mucho, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí. Bueno, también cuéntanos primero qué es este programa, que no lo hemos presentado esperando a que intervinieras tú. Bueno, yo antes de empezar, bueno, también dar las buenas tardes a toda la gente que nos esté siguiendo y un poco empezar también recogiendo el sentimiento del que hablaba Jordi, de orgullo. Es verdad que yo siento, y creo que es un sentimiento generalizado de Carena, orgullo de pertenecer al programa de la obra social La Caixa, que además nos sentimos muy identificadas con los valores. Y además me ha gustado mucho cuando Jordi explicaba las premisas básicas o los principios en los que se basan los programas de la Caixa y hablaba de programas de larga evolución, de continuidad, como es el nuestro. El nuestro empezó en 2009, teníamos esa incertidumbre de cuánto duraría y seguimos afianzados y con vistas a continuar. Y hablaba de que en Caixa lo que impulsan son programas, decías Jordi, con capacidad transformadora. Y me gusta pensar que esto identifica claramente a Carena. Si algo nos avala en nuestro recorrido ha sido nuestra capacidad transformadora y prueba de ello es la revolución tecnológica que estamos viviendo en estos tiempos de COVID y con el ejemplo este del directo, ¿no? ¿Quién nos iba a decir a nosotras, Silvia, hace unos años que estaríamos aquí haciendo directos, ¿no? Que incluso nuestra presidenta participaría de un directo? Y dicho esto, que sirve un poco para presentarme, sí, a ver, el programa, Jordi ha hablado un poquito del programa para personas con enfermedades avanzadas, atención integral a personas con enfermedades avanzadas, del que forma parte Carena. Sí que es verdad que hace mucho tiempo que estamos ya en este programa, desde el 2009, como os decía. ¿Y en qué se basa este programa, ¿no? ¿Cuál es la labor que hacemos desde el EAPS Carena? Que como veréis utilizamos estas nomenclaturas. EAPS significa Equipo de Atención Psicosocial y mezclamos, ¿no? Porque es una fusión entre el programa de la obra social La Caixa y la asociación Carena. Carena desempeña su función en diversos hospitales de la Comunidad Valenciana, realizando una labor de apoyo a personas con enfermedades avanzadas, tanto en hospitales como en domicilios. Lo que hacemos en concreto es ofrecer apoyo psicológico, emocional y espiritual a las personas que se encuentran en un proceso de enfermedad grave, en un proceso final de vida o duelo, ofreciendo este apoyo psicológico tanto a la persona enferma como a sus familiares. Como os decía, el EAPS de Carena desarrolla su labor fundamentalmente a través de las unidades de hospitalización a domicilio, del Hospital La Fe, donde también estamos en la unidad de ELA, del Hospital Clínico, del Hospital Peset y del Hospital de Denia, en el que me encuentro yo en la comarca de la Marina Alta. ¿Por qué en las unidades de hospitalización a domicilio? Porque en la Comunidad Valenciana las unidades de paliativos de referencia que atienden a personas en proceso final de vida son las unidades de hospitalización a domicilio. Nuestra labor principalmente es acompañar a las personas, a la persona enferma y a sus familiares en este proceso final de vida. En un proceso que se reconoce que probablemente es el de mayor vulnerabilidad al que tendremos que afrontar. Un proceso que, como decía Silvia, ¿no? La vulnerabilidad va acompañada de ese sufrimiento del que hablaba Jess, de esa percepción de amenazas y de la aparición o no
de recursos para hacerle frente. Nosotras, nuestra labor fundamental es acompañar en ese sufrimiento, ayudar a potenciar las estrategias de afrontamiento para hacer frente a esas amenazas y, en definitiva, poder aliviar el sufrimiento. Yo creo que resumiría nuestra labor, aunque puede ir mucho más allá, claro. No he comentado, disculpad, los compañeros que tenemos 25 conectados ahora, podéis hacernos las preguntas que queráis. Yo estoy pendiente también del chat. Pepa, por lo que estás comentando, en la zona rural, ¿cómo se vive esto? ¿No? ¿Cómo os ha afectado? O simplemente en general, ¿no? ¿Cómo se vive la vulnerabilidad del proceso de final de vida? Yo sí que la oportunidad de reflexionar sobre esto, sobre la vulnerabilidad, me ha llevado a darme cuenta de que sí que hay unas características específicas en función del entorno. Y en este caso en concreto, el entorno rural tiene una serie de características particulares que yo creo que agudizan esta vulnerabilidad, la potencian. La Marina Alta es una comarca formada por 33 municipios que tiene mucha diversidad geográfica. Y no solo diversidad, sino mucha dispersión también, ¿no? Desde los pueblos del interior, de montaña, Murla, El Rafol, Pego, hasta la costa, desde Denia, Javia, Calpe, Moraira. Es una zona muy bonita, pero muy dispersa geográficamente y con una dificultad importante. Y es que no existe una red de comunicación, no existe un transporte público sólido que permita que la gente pueda conectarse de un municipio al municipio y, sobre todo, que les permita acceder a los recursos sanitarios. Y esto potencia alguna de las cosas que habéis estado hablando, el aislamiento y la soledad. Genera muchísima soledad y muchísimo aislamiento. La dificultad se ha visto mucho ahora en la postpandemia o en la postola o como le llamemos, en gente que está dejando pasar citas, que no puede acceder al hospital. La mezcla del miedo con la dificultad de acceder está generando pérdida de citas, de seguimientos. Pepa, ¿y a ti te ha afectado a no la sé hora si Jordi de... quiere decir algo. Sí. No, bueno, sí. Sí. Yo quería comentar que también hablando con los compañeros, porque este programa, sabéis que ahí está distribuido, también tenemos, aparte de Carena, tenemos 43 equipos más, o sea, 44 equipos distribuidos por todo el territorio. Y hablando también con algún otro, también, y con otros compañeros, lo que dice Pepa es muy significativo. Nos estamos dando cuenta que a la hora de ahora de derivar o detectar a esas personas de final de vida que necesitan atención psicológica, que según los datos mayores, estamos hablando de 100.000 personas anuales que necesitan atención psicológica en final de vida, sí que se están perdiendo por el miedo y por las visitas y se están quedando por el sistema perdidos por ese miedo de acercarse al hospital, pues es decir, y eso sí que el otro día lo comentábamos, que esto es un tema a tratar, ¿no? A tratar, pues, no solamente nosotros, sino al sistema sanitario en general, ¿no? Y la sociedad en general. Y nos preocupa esto, nos está preocupando porque ya te digo que no es solamente un caso puntual, sino es genérico. Se está poniendo genérico este tema y eso nos preocupa mucho. Sí, y es algo que el COVID ha hecho todavía más patente. Es algo que estaba existiendo ya, como tú bien decías, Jordi, pacientes que se pierden, ¿no? Nosotros utilizamos esta forma de denominarlo en el hospital, pacientes que se pierden por esto, pero ahora se está haciendo más evidente. Hay otra característica muy típica de esta comarca y es que tenemos mucha población anglosajona. Y es población que decide venir a vivir aquí una vez se han jubilado. Y esto tiene una serie de consecuencias, claro. Por un lado, es población que está en una edad más avanzada, lo que provoca en muchas ocasiones potenciar ese aislamiento del que hablábamos. Por otro lado, la barrera idiomática es una población que al venir en una edad más avanzada tiene muchas dificultades en aprender el idioma y la barrera idiomática es una dificultad. Y, de todos modos, la curiosidad es que, fijaros si es evidente esto, que en el hospital en el que yo me encuentro, el Hospital de Denia, hay una asociación que se llama HELP,
que están en el propio hospital y que ayudan con la traducción, acompañan a los pacientes a las consultas para traducirles y, bueno, ofrecen unos recursos mucho más amplios, pero para que os deis cuenta de que es una dificultad. Pero para mí una de las dificultades mayores de este tipo de población es que al emigrar a nuestro país dejan atrás su sistema familiar de apoyo, dejan atrás su red social de soporte y si aparece la enfermedad, que muchas veces aparece, a la propia vulnerabilidad de estar en proceso final de vida se añade el no contar con un sistema de apoyos sólido y nos encontramos con gente tremendamente vulnerable. Otro aspecto que potencia la vulnerabilidad en esta comarca nuestra, la escasez de recursos. Somos un hospital pequeño y por ejemplo, es un hospital donde no se administra radioterapia. Cualquier paciente, muchos de nuestros pacientes que atendemos, hay un alto porcentaje de oncológico y hay un alto porcentaje que van a recibir radioterapia más que sea paliativa. Tienen que recorrer mínimo 90 kilómetros, entre 90 y 100 kilómetros para poder recibir el tratamiento. Por tanto, el que dependa de tu código postal el recibir un tipo de recursos u otros te hace más vulnerable o no según donde vivas. Por tanto, sí. Dime, Silvia. En ese contexto, ¿crees que el que exista una psicóloga que pueda ir al domicilio es un privilegio? A ver, yo creo que es un derecho, ¿no? Es un derecho que los reivindico, además, el derecho a que tengan unos cuidados paliativos dignos y universales. La equidad en el cuidado, que tanto se habla desde la bioética. Pero sí, también es verdad que si lo contextualizamos dentro de esta escasez de recursos que os estoy hablando, sí, puede entenderse como un privilegio y muchos pacientes lo viven así, ¿no? Como qué suerte que tenga una psicóloga que hay días que puedo hacer entre 80 y 90 kilómetros para ir a ver a pacientes. Escuchándote estaba conectando también con otro poema de Idea Vilariño, que luego pondré también, me han preguntado, una compañera me pregunta, Elena, si puedo compartir el poema por aquí, luego lo pondré y pondré también este. Es un verso muy cortito, pero súper intenso. Uno siempre está solo, pero a veces está más solo. Pepa, el trabajo que haces ahí en la Marina me parece fantástico, el hecho de poder llegar a zonas rurales donde está la gente todavía más desprotegida. Pero seguimos avanzando en la aproximación de la idea de la vulnerabilidad. También he buscado que la palabra procede del latín, vulnera, si significa herida. Si pensamos en los profesionales sanitarios, podemos pensar en que todo lo vivido puede haber generado una herida. Entonces, es algo que también quería preguntaros, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar con los profesionales sanitarios esta herida? Desde Caixa, Jordi, sé que se ha implementado un proyecto muy bonito este año. Cuéntanos un poquito y luego, Pepa, nos cuentas también cómo lo habéis trabajado las psicólogas de a pie. Bueno, sí, nosotros, sí, está claro que el personal sanitario es uno de los colectivos que más ha sufrido y que está sufriendo por los efectos de la pandemia, ¿no? Ya lo sabéis, es conocido, ya tanto relativo con las muertes, contagios, como por su intensa y labor realizada, largas jornadas de trabajo, agotamiento psicológico, presión psicológica también, que todo esto conlleva. Entonces, para ayudar a paliar esta situación, Fundación La Caixa, junto al Ministerio de Sanidad, los Consejos Generales de Psicología y de Médicos y de Enfermería, puso a disposición para todos los profesionales sanitarios en época de pandemia, fue en marzo o abril del año pasado que se impulsó, una plataforma online de atención psicológica para los profesionales. Desde en cualquier momento, 7 días a la semana, de 9 a 10 de la noche, podían llamar a través de una llamada, pero son videollamadas, el contacto es una llamada, pero después se genera unas videollamadas de atención para aliviar a ese profesional y orientarle
para que ese estrés y esa herida podría, de alguna manera, empequeñecer. ¿Habéis tenido muchas llamadas? Bueno, es lo que quería comentar. Esto se hace a través de la Fundación Galatea, que es una fundación que en el año 2001 fue creada, ya está creada, pensada para ello, ¿vale? Y entonces, esta fundación vela para la salud y bienestar de los profesionales sanitarios. Lo que hicimos es un acuerdo con ellos y con las entidades que os decíamos, ¿no? El Ministerio de Sanidad, etc, etc. Entonces, las conclusiones. No hemos recibido llamadas. Muchas llamadas. Es decir, una de las conclusiones que hemos dicho, sí que hemos recibido llamadas, más de 1.200 llamadas desde el inicio, desde que se abrió, abril del año pasado, creo recordar, pero se presumía una demanda inicial muy superior a la recibida, a la que hemos recibido. Entonces, sí que han hecho 1.200 personas y se han intervenido 4.500 intervenciones. O sea, se han intervenido 4.500 veces porque cada persona pues, requería de una serie de visitas y hacer el seguimiento y hacer lo que ellos creían oportuno, no tenía límites. Lo que sí para nosotros es evidente que tenemos hipótesis referente a esto. Pensamos que, primero, que los profesionales de la salud están acostumbrados a cuidar a los demás, pero no a autocuidarse a ellos mismos. Ajá. También decíamos que, claro, ellos se sienten necesario estar en la primera línea de acción, ¿no? Pero no contemplan pedir ayuda. Esto, al contrario, a las personas les piden ayuda a ellos, pero ellos no están acostumbrados a pedir ayuda. Después también es verdad que puede ser un colectivo que tiene mayor resiliencia, es decir, una capacidad para adaptarse a situaciones adversas mucho superior a otros, ¿no? También. Y también creemos, como hemos dicho antes, que todo esto lo vamos a ver que muchos profesionales de la salud dentro de unos meses sí que vamos a recibir, pues van a ser conscientes de su estado emocional y de salud. Y entonces sí que yo creo que vamos a recibir una oleada de situaciones de profesionales que piden pues ayuda. Pero sí que es verdad que bajo las previsiones iniciales, porque este teléfono, este servicio, esta plataforma de ámbito nacional ha sido menos de lo que se esperaba. Entonces esto nos hace pensar también a la situación. Es interesante esto que comentas, Jordi. Nosotras vemos mucho a nivel particular en las personas con las que trabajamos, en los procesos de enfermedad, que durante el proceso de tratamiento, durante el proceso de enfermedad activo, la persona se tiende a protegerse como una armadura durante el tiempo que dura el tratamiento. Y es después, cuando ya se ha acabado el tratamiento, cuando vienen una serie de sintomatología emocional que sorprende tanto al enfermo como a los familiares. Nosotros siempre le llamamos el descanso del guerrero, que es cuando ha terminado la lucha, entre comillas, y la persona se permite quitarse la armadura y entonces aparecen las heridas emocionales. Imagino que esto es lo que puede pasar también a nivel profesional. Pepa, tú en tu entorno sanitario trabajas desde Carena, estás colaborando con la domiciliaria del Hospital de Denia. Has implementado ya ciertos trabajos relacionados con esto, lo que ahora llaman fatiga de pandemia. Yo no sé, compañeros que estáis visualizando este vídeo, si oír hemos oído, pero ¿a qué se refiere esto de la fatiga de pandemia? Igual tiene que ver con lo que dice Jordi, no lo sé. Sí, Silvia, permíteme que antes de abordar este tema, Sí, claro. ha quedado una cosa en el aire que quería aprovechar para nombrar, porque creo que es un reconocimiento a mis compañeras, a todas vosotras, las psicólogas de Carena, porque antes me preguntabas algo que se ha quedado en el aire, que era el tema de las videollamadas, de cómo había funcionado durante la pandemia. Y le he estado dando vueltas, ¿no? Porque nos avalan los datos de todas las psicólogas que formamos Carena, nos avalan los datos de que durante el puro confinamiento, cuando no podíamos salir, hemos continuado atendiendo a pacientes, incluso a pacientes nuevos, hemos hecho intervenciones, muchísimas intervenciones, hemos ofrecido atención continuada, como decía antes Jordi, de este programa Galatea 24 horas al día. Hemos necesitado desconectar también en algún momento y yo le daba vueltas a cómo hemos hecho para que funcionaran las llamadas y las videollamadas, ¿no?
más allá de lo que ya sabemos, en las videollamadas buscar el lenguaje no verbal, la proximidad, la mirada, el tono de voz en las llamadas, las pausas, manejarnos con los silencios por las llamadas, con las dificultades en la expresión de pacientes en situaciones de mucho deterioro físico. Más allá de esto, que por supuesto ha sido fundamental para que funcionara la teleasistencia, yo creo que ha sido nuestra implicación, ¿no? La implicación que hemos tenido todas las psicólogas, que yo creo que lo hemos dado todo, ¿no? ¿Tú Dime, cómo Silvia. tú cómo lo has vivido? ¿Cómo te sentías cuando durante el confinamiento había que dar una respuesta inmediata a unas necesidades extraordinarias? Vale. ¿Cómo te has sentido con todo Creo que esto? además esto lo puedo enlazar mucho con el cuidado del equipo en el que estoy, en Denia. A ver, yo creo que hubo un primer momento, cuando se declaró el estado de alarma, que tuvimos una preocupación fundamental de seguir atendiendo a nuestros pacientes y además de abrirnos en la atención a enfermos de COVID, porque esto también es importante decirlo, ¿no? Que nos ofrecimos en todos los hospitales en los que estamos para dar soporte emocional tanto a los pacientes como a los familiares y atención en duelo. Hemos atendido no a un número muy elevado de pacientes COVID, pero sí, porque creo que en este sentido se pusieron muchos recursos en marcha. A mí me gusta mucho recordar cuando una compañera de salud mental de mi hospital con la que me coordiné para atender a enfermos COVID me dijo: Pepa, tú céntrate en tus pacientes, no los dejes de lado porque los efectos colaterales del COVID están haciendo que efectivamente dejemos de lado muchas otras cosas, ¿no? Entonces sí que hubo un primer momento de estar dándolo todo al 100%, de mucha preocupación. Yo sentí mucha preocupación por el equipo, por mi equipo receptor. El equipo receptor es la unidad de hospitalización a domicilio paliativos del Hospital de Denia, el equipo del que formo parte hace ya 17 años. Entonces sentí mucha preocupación, más allá de lo profesional, a nivel personal. Ver todo lo que estaba ocurriendo en la tele y pensar cómo lo estaban pasando mis compañeras, pues me emociono ahora al recordarlo, fíjate. Yo estaba en contacto directo con ellas, me iban contando lo que iba pasando y además la supervisora médica y la supervisora de enfermería me iban haciendo como una radiografía de cómo estaban las cosas, ¿no? Incluso la supervisora de enfermería me iba diciendo, pues bueno, esta compañera hoy está peor, por favor dale un toque, o esta otra está ahora con... bueno, hubo un momento que tuvieron que llevar enfermos COVID en casa, cuando todavía todo estaba... había mucho desconocimiento, mucha incertidumbre, mucho miedo. Y entonces yo estaba muy preocupada por ellas y me planteaba cómo poderlas cuidar desde la distancia, ¿no? Más allá de la atención individualizada. Y entonces aproveché la idea original que tuvo nuestra compañera Amparo, nuestra compañera psicóloga de LEAPS, Amparo Martínez Simarro. Amparo Martínez, que está en la unidad de ELA. Ella tuvo una idea brillante que fue la de crear un programa de cuidado de los profesionales desde la distancia. Y su idea original fue crear un grupo de WhatsApp en las que ella iba, cada día desarrollaba una meditación, entre muchas otras cosas, meditación, pautas de autocuidado. Entonces yo cogí esa idea y la implementé con mi equipo receptor. Entonces creamos este grupo de WhatsApp que se llamaba además Cuidarnos y bueno, además de mandar una meditación diaria, también empezábamos cada día, les propuse si querían que cada una fuera buscando y dedicando canciones y bueno, con todas las canciones que se dedicaron, yo luego hice una playlist que hemos guardado que se llama Canciones para Cuidarnos y que, bueno, prometimos que algún día la convertiríamos en ir de fiesta con estas canciones. Esto ya vendrá, todavía no. Además enviaba pues eso, estrategias de autocuidado, tipo vídeos que SECPAL iba ofreciendo con Enrique Benito, que estaban muy bien, alguna técnica de Tiubunang, bueno, muchas cosas. La verdad es que quedó una caja de herramientas de autocuidado muy, muy potente. Y luego además, de hecho, se abrió el grupo a otros profesionales más allá del equipo receptor, pues gente de otros profesionales del hospital y formaban parte. Y luego Claro. siempre además la atención individualizada, que también se hizo en alguna ocasión, ¿no?
llamadas, recuerdo esa época, recuerdo esos meses, además de mucho frío, de llamadas por la noche. Yo por parte del programa, yo me acuerdo, al estar la pandemia también quería comentaros que nosotros también de alguna manera proporcionamos a los EAPs como a Carena. Me acuerdo que aparte de esa iniciativa, de ese teléfono de autocuidado para los profesionales, también hicimos una infografía para unos postes, una infografía para autocuidado para los profesionales y Sí, esto también también se indicaciones. mandó. Indicaciones también a todos los SEAs ofreciendo a los equipos receptores las sinergias, porque es verdad que aparte de final de vida, pues había situaciones de COVID y de alguna manera de enfermedades avanzadas, de alguna manera pues ponernos nosotros y vosotros a disposición de los equipos receptores, que con lo que decías tú, o sea que de alguna manera pues hemos estado compenetrados en ese sentido, ¿no? Sí, de hecho todo este material se iba compartiendo en estos grupos. Y Pepa, luego ha habido un cambio, ha habido claro, Pepa, se ha ido perdona, transformando todo. Dime. antes de que pases a la siguiente fase, que sé que vas a pasar a la siguiente fase, quiero que sepas que te están cuidando desde Denia. Mireia dice, quina gran professional, Pepa, i que sort que formes part del nostre equip. Ella quiere que me emocione aquí en directo. También quiero comentar, Julián de Spain, desde una zona rural, que es la serranía, nos dice, estoy escuchando y viendo el encuentro y me parece muy interesante. También al principio Vicente Jimeno, compañero de la domiciliaria del clínico, nos ha hecho también un comentario, está presente. Esta es la sensación que hemos tenido durante la pandemia, ¿no? La presencia en la distancia. A pesar de no poder vernos y no poder tomarnos una cervecita o quedar o comer juntos una comida de trabajo, el sentirnos cerca a través de las redes sociales. Esto pues es este cambio. Perdona, quería comentar un poquito de esto. No, me gusta que me digas esto porque es verdad que yo también me he sentido, sentir el agradecimiento de mi equipo, el sentir que las estaba cuidando de verdad, eso a mí también me daba feedback, ¿no? Era bidireccional. Y luego no puedo no nombrar el autocuidado que hemos hecho entre las profesionales de Carena. Yo creo que, Silvia, hacíamos reuniones por Zoom día sí, día no. Y a mí eso me sirvió muchísimo, muchísimo. Eso quería preguntar. Estamos hablando un poco lo que decías tú, Jordi, ¿no? Los profesionales que cuidamos, ¿cómo nos cuidamos? ¿Qué pasa con nuestro cuidado? Al final hemos acabado hablando otra vez de esto, ¿no? De cómo vamos cuidando a los demás. Pero, Pepa, ¿cómo nos cuidamos? O cómo vosotros, Jordi, ¿no? Que estáis también ahí en activo pensando siempre. Porque nosotros estamos, no sé, a pie del cañón, ahí con los pacientes en sus casas, en el hospital, pero vosotros también estáis gestando y estáis preocupados porque todo esto funcione y por identificar colectivos que tengan esta necesidad. Sí, sí, bueno, aparte el colectivo profesional y el colectivo, sobre todo también vuestro, el autocuidado, yo siempre que hacemos reuniones también y siempre dentro de las estrategias durante el año, de los objetivos que tenemos entre LEAPS, Carena y nosotros, uno de los pilares es el autocuidado de los profesionales, no solamente del equipo receptor, sino vuestro, ¿no? Vosotros ya lo tenéis ya con el ADN, pero sí que fomentamos de alguna manera que haya un plan de autocuidado para los profesionales de LEAPS, ¿no? En este caso de Carena. Sí, bueno, la verdad es que ahora, por ejemplo, nosotros, como sabes, hemos iniciado un nuevo proyecto o estamos implementando un nuevo proyecto que es que hemos visto que antes de la pandemia ya había una necesidad de esas personas residentes que están dentro de la residencia y como sabéis y hemos hablado, los efectos de la pandemia, el coronavirus ha sido un tsunami para las residencias y para los residentes que estaban dentro, que han cerrado puertas, que han estado aislados, que han tenido efectos psicosociales, que estamos hablando de personas que tienen diferentes enfermedades y están solas y no han podido comunicarse con las familias, el impacto de las familias. Y de una manera lo que hemos hecho es iniciar un proyecto para dar atención psicosocial, igualmente en el EAPS, o sea, pero dirigido tanto a hospitales o personas con enfermedades crónicas avanzadas, sino para residentes que se encuentran en un final crónico avanzado de vida, pero que están ahí, y especialmente a los residentes porque
es lo que más han sufrido también el coronavirus, aunque ya había una necesidad anterior, ¿no? Entonces, esto lo estamos implementando ahora, es decir, ya lo sabéis, hemos puesto en contacto con el EAPS Carena y, de hecho, estamos ya en vías de iniciar el proyecto en vuestro territorio, en vuestro macro ámbito de actuación, por ejemplo. Desde luego, me conecta con lo que has dicho al principio, ¿no? Responsabilidad, compromiso y confianza. Siempre asumiendo la responsabilidad de dar respuestas, conectando con el compromiso de continuar ahí, como decías tú, Pepa, de seguir de la mano y seguir avanzando en estos proyectos, y con la confianza de que siempre lo que se plantea desde los proyectos de Caixa pues nos dan bastante confianza, claro que sí. Bueno, pues ya veremos cómo va este proyecto. No avanzamos más. Vale. Seguiremos contando. Exacto, nos lo guardamos para otro próximo directo más adelante. Sí. Pepa, nos habíamos quedado hablando volviendo a la vulnerabilidad individual, ¿no? De lo que hemos vivido a nivel macro a lo particular, a lo micro, y que decías ahora a la vuelta al hospital. ¿Has dicho a la vuelta al hospital? Porque no estabas yendo por la pandemia. Claro, a ver, hemos hablado de la primera parte, cuando ponemos en marcha este programa, este proyecto de cuidar desde la distancia. Luego hay una vuelta al hospital, cuando acaba el estado de alarma volvemos a la actividad presencial. Hay un periodo de estabilidad hasta, como sabéis, esta tercera ola que ha venido después de Navidad. Entonces, sí que ha habido un tiempo en el que no hemos podido realizar actividad presencial, sobre un mes o así. Es verdad que el equipo está más fortalecido en cuanto a afrontamiento del COVID. Había menos miedo, había menos incertidumbre, pero entonces ha aparecido esto novedoso de lo que hablabas, la fatiga pandémica. Este término que ha acuñado la OMS para hablar de ese sentimiento que yo creo, bueno, no lo sé, yo me atrevo a preguntarles a todos los que nos están escuchando, no sé cuántas personas me decías, 25 o 26 así. ahora, hemos llegado a 30, ahora hay 26. Pues me atrevo a preguntarles a todos si no comparten esto, ¿no? Lo leo. Habla de que la fatiga pandémica es un estado de agotamiento psicológico provocado por el cambio de vida al que nos ha obligado el coronavirus, las restricciones de la libertad, la distancia interpersonal y la angustiosa nostalgia de antiguas rutinas. Es la consecuencia de meses de incertidumbre, del cambio de hábitos de nuestra vida, el miedo a la enfermedad, el aislamiento, el aburrimiento, el enfado, las quejas constantes son algunos de sus síntomas. Y la consecuencia de esto es un estado psicológico de ansiedad, tristeza, desánimo, apatía y desesperanza ante el futuro. Me atrevo a preguntar si alguien no ha sentido o está sintiendo la fatiga pandémica. Yo, desde luego, sí. Y esto... Escuchándote he empezado a respirar de otra manera, Pepa. No sé, los compañeros que estáis viendo esto, si queréis comentar algo. Dime. Y este ha sido el punto de partida a mi regreso. Si yo volví un lunes a trabajar de nuevo presencial, que además cuando la coordinadora me dice, bueno, Pepa, ya puedes volver, es casi un motivo de celebración y de alegría. Pero cuando volví sí que planteó esto el equipo, ¿no? Qué ganas teníamos de que volvieras porque está ocurriendo algo en el ambiente y necesitamos hacer algo. Y desde ahí hemos iniciado ahora otro programa de autocuidado, pero ahora presencial, que consiste básicamente, hemos tenido una reunión, próximamente tenemos la otra, en un debriefing, en un desahogo emocional, en dar un poco forma a lo que estamos sintiendo, en poder expresarse abiertamente y afrontar las dificultades juntas, ¿no? La compañera de cadena dice el desgaste de no saber cuándo va a terminar. De incertidumbre. La incertidumbre siempre está ahí presente. Y hablabas de nuestra propia vulnerabilidad. Sí, desde luego yo me identifico con la fatiga pandémica y luego he reconocido en varios momentos a lo largo de este año momentos de crisis, momentos sí que hubo un momento después de muchas semanas de estar dándolo todo, de mucha intensidad, de caer, de desgaste y decir necesito desconectar, porque no desconectaba ni los fines de semana. Tuve la gran suerte de que el hospital en el que yo trabajo me habilitó una conexión informática desde casa para poder seguir recibiendo derivaciones y poder estar conectada, pero eso también me hacía estar las 24 horas conectada y los 7 días de la semana.
y sí que hubo un momento de decir, tengo que parar y tengo que, bueno, pues lo que hemos buscado todos, ¿no? ¿Qué recursos encontrar en casa y ahora qué recursos encontrar dentro de las limitaciones que tenemos de contacto social? Tengo el privilegio porque he hablado de la vulnerabilidad de esta comarca de la Marina Alta, pero no he hablado de todos los beneficios de vivir aquí, del mar, de la montaña, de la naturaleza, de ahí que se vengan muchos ingleses a vivir aquí y bueno, y utilizarlo mucho para reequilibrarme. Ha sido complicado el teletrabajo con niños en casa, pues me pueden entender algunos, ha sido muy complicado todo, pero reconocer el propio desgaste y luego lo que decía, el cuidarnos como equipo en Carena, que yo creo que es una premisa básica y el poder compartir tanto juntas fue esencial. Os voy a leer varios comentarios. Mira, Ramón dice, estamos de acuerdo en la fatiga pandémica. Julián de Spain, que es escritor, dice, muy cierto lo que dice Pepa. Nosotros, los escritores, nos intentamos evadir escribiendo, pero la fatiga está ahí delante. Es verdad, Julián, que la escritura es un gran recurso y además es una manera de transformar todo el sufrimiento. Y Javier Sevilla dice, es un verdadero placer enriquecerse escuchando a profesionales como Carena. Gracias, Javi. Como cuidador, lo más duro de la fatiga pandémica ha sido el cambio de pautas en la gente mayor, que sabe el valor del tiempo. Claro, tener que cambiar, nosotros los jóvenes nos cuesta, bueno, los jóvenes, los que ya no somos tan jóvenes, nos cuesta adaptarnos a los cambios. La gente mayor la ha pasado mal. Yo estoy pensando, cuando estábamos preparando todo esto, pensaba en una señora viuda que atiendo en duelo, a quien quiero mucho, que la llevo ya varios años, y es una mujer que en el proceso de duelo, pues creativa, se apuntó a unos grupos de lectura donde reflexionan en escuela de adultos, muy vital. Bueno, pues con la pandemia prácticamente no ha salido, se ha roto estas relaciones que le aportaban tanta vida. Y bueno, pues tener que moverse con las técnicas estas de telecomunicación, hay muchas personas mayores que no pueden, que no están en esta historia. Sí, lo que decía Jordi antes, las videollamadas han funcionado muy bien y las llamadas han sido un recurso fundamental para poder continuar acompañando a las personas, pero desde luego, ¿cuántos pacientes se han perdido, ¿no? ¿Cuántos pacientes no hemos podido atender? Pacientes con edad muy avanzada que no se manejan con las nuevas tecnologías, pacientes muy deteriorados físicamente que no pueden atender a una llamada de teléfono o a una videollamada. Y aquí aprovecho para reivindicar el apoyo psicológico y emocional como una actividad esencial, algo que en la primera ola se cuestionó mucho y de hecho no se nos dejaba acceder a los hospitales y lo reivindico como algo esencial. Creo que ha habido una transformación también en esto, pero... Sí, todo se va aprendiendo. Otra compañera de Carena, perdona, Di. No, yo quería comentar también, a colación del comentario de una persona que era cuidadora, me parece, comentar también que desde Fundación tenemos un proyecto piloto en Barcelona que se llama Escuela de Cuidadores y que es un espacio de acogida a aquellos cuidadores no formales, no profesionales, con el objetivo de proporcionarles pues herramientas, recursos, habilidades que ayuden a disminuir la carga, ¿no?, de emocional y física que supone cuidar a otra persona. Sí que es verdad que, claro, cuando ha pasado el COVID y con la premia pandemia, sí que hemos adaptado a los talleres virtuales, como todos hemos intentado hacer y que hemos conseguido, yo creo, muy satisfactoriamente. Y comentaros que en la última campaña que hicimos de Escuela de Cuidadores decidimos estuvimos desbordados porque, claro, cuidadores que están acompañando ahora no formales, estamos hablando de familiares, estamos hablando o personas que están cuidando a alguien y que encerrado con esa presión, esa carga emocional, Claro. pues
nos han venido, pues bueno, ya tenemos personas hasta no sé cuándo, ¿no? O sea, de 6 meses. Sí que se hacen talleres virtuales que dan pues herramientas, son talleres de 1 hora y media de duración, con diferentes temáticas, consejos para el cuidado, gestión de emocionales, el duelo también y otras herramientas, y que está funcionando muy bien. Lo digo porque que no nos dejemos de olvidar de esos cuidadores, ¿no? Que también Sí, sí. tienen esa carga también, ¿no? Son profesionales, pero tienen esa carga de cuidar a otra persona, ¿no? Lo he apuntado en el chat por si a alguien le interesa que pueda buscar información de Escuela de Cuidadores de Fundació La Caixa. Gracias, Jordi, porque lo teníamos apuntado y casi se nos olvida. Me parece un proyecto muy chulo este de Escuela de Cuidadores. Otra compañera de cadena dice, atender la vulnerabilidad es poner en práctica el permitirnos no vivirla en aislamiento, promover el contacto en las formas en las que sea posible. Ahí estamos, ¿no? Buscando establecer redes y el ver cómo nos conectamos. Javi te contesta, Jordi, dice que muchas gracias por la información y el comentario, que es quien había hecho el comentario de cuidadores. Esto me enlaza, son las 8:12, vamos a ir terminando. Compañeros, si hay alguien que quiera comentar algo, que se lance antes de que terminemos. Y bueno, pues vamos a terminar. Habéis visto cómo hemos ido de lo más amplio, de lo más pequeño, a conectar con la vulnerabilidad de cada uno. Y me gustaría dar un giro y es contemplar la vulnerabilidad desde otro prisma. Estuvimos presenciando un webinar que organizó La Caixa hace poco con Cris Bolívar, psicóloga y filósofa. Y ella plantea el tema de la vulnerabilidad como una posibilidad de transformarla en una fortaleza. Ella plantea, y os planteo, que nos planteemos cómo me relaciono yo con mi vulnerabilidad. Hemos comentado al principio que vulnerabilidad hace referencia a la posibilidad de ser herido, dañado. Por lo tanto, nuestra vulnerabilidad puede estar relacionada con nuestra herida interior. Lo que tú decías, ¿no? Antes, a veces los profesionales que trabajamos con personas que sufren, este sufrimiento nos mueve nuestras heridas y cómo poder conectar con esta herida y cómo poder transformarla para generar esa resiliencia de la que hablabas, Jordi, cuando hablabas de los profesionales. Ella dice, bueno, también hay estudios que plantean la idea de acoger nuestra vulnerabilidad para sentirnos integrados y en paz con nosotros mismos. Es decir, sentir miedo, tristeza, abatimiento de vez en cuando, el sentimiento, el sentirse vulnerable, es parte intrínseca del ser humano. Vamos terminando. Si queréis hacer algún comentario al respecto. Yo creo que hay poco más que podamos decir que lo que has dicho, ¿no? Sí. De vivir esa experiencia de vulnerabilidad desde la posibilidad, vivirla como una oportunidad también, ¿no? Como una posibilidad de crecer, de resiliencia y, como decía alguna de nuestras compañeras de Carena, sobre todo permitirse la vulnerabilidad, permitirla nuestra y dar permiso a aquellas personas que acompañamos, pacientes, compañeros, compañeras, de vivir la suya propia y de poderla compartir. Muchas veces el descargarles en este sentido, el quitar esa responsabilidad, en definitiva es el objetivo del que hablaba al principio y creo que me sirve para terminar ahora también, que es el de alivio del sufrimiento. Gracias, Pepa. Jordi, ¿quieres comentar alguna cosa? Sí, yo por mi parte creo, me lo ha dicho muy bien Pepa, estoy muy de acuerdo con lo que dice. Y sí que creo que el conectarte uno con tu vulnerabilidad hace también conectarte con la posible vulnerabilidad de otra persona y te hace también encontrarte a ti mismo. Yo creo que no tenemos que tener miedo, pero sí que tenemos que tener en cuenta que hay herramientas para poder trabajar esa vulnerabilidad y esos recursos y que de alguna manera entidades como el EAFS de Carena o como otras entidades o Fundación La Caixa, donde tenemos recursos o donde nos preocupamos por el bienestar de las personas, tenemos que continuar ofreciendo pues estos recursos y haciendo este tipo de actos y de directos Facebook para un poco explicar las diferentes evoluciones y etapas que uno puede tener y más conectado con toda esta
efecto del COVID. No tenemos que tener miedo para hacer este tipo o miedo a hablar de este tipo de actuaciones y que la gente también comparta, ¿no? Yo creo que básicamente sería esto. Esto está reforzado por compañeros que están presentes. Vicente Jimeno dice: Carena juega un papel fundamental en el alivio del sufrimiento de las personas al final de la vida y de los profesionales que también estamos implicados en esta labor asistencial. Os necesitamos sin ninguna duda. Un abrazo. Gracias, Vicente, porque también nosotras necesitamos el refuerzo, ¿no? En nuestra vulnerabilidad, en el desarrollo de este trabajo, también necesitamos contar con vuestro apoyo, claro que sí. Y Victoria Espinar también nos refuerza. Gracias, Victoria, muy buen trabajo y excelente sesión. Julián también nos dice: muchas gracias por la sesión. Ilustrativa y esperanzadora. Me encanta, Julián, que puedas haberlo sentido como esperanzadora, porque al fin y al cabo es lo que decíamos al principio, ¿no? Ante el sentimiento de vulnerabilidad, poder generar recursos para minimizar la amenaza. Y yo creo que, bueno, pues por la hora que es, nosotros estaríamos encantados de seguir hablando, pero no queremos agobiar a la audiencia. Entonces vamos a terminar, ¿no? Parece que terminemos. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Jordi, por haberte conectado desde Barcelona, que no lo he dicho, estás en Barcelona, por ahí. Gracias en tu casa. Gracias por haber compartido con nosotros este rato de reflexiones en torno a un concepto tan amplio como es la vulnerabilidad y tan cercano como es la que hemos ido sintiendo cada uno y seguimos sintiendo como personas. Gracias, Pepa, también por... Ya estamos dispares. Jordi en Barcelona, Pepa en la Marina Alta, en Denia, y yo aquí en Valencia, hemos formado un triángulo. Gracias, Pepa, por haber entregado este ratito, que sabemos que tú tienes hijos pequeños y que este rato es importante para ti. Pues gracias por habernos querido compartir tu vulnerabilidad con nosotros. Pili Duda también dice que muchas gracias. Gracias, Pili, que Pili también está en otra punta de España, por el norte. Y os leo el último, ¿vale? Es que hay que leerlos, oye. Muchas gracias, Elena Pérez. Muchas gracias por este directo, porque me ha permitido conocer muchos proyectos que desconocía. Estoy haciendo una tesis doctoral relacionada con estos temas y además tuve la pérdida de 2 seres queridos. ¿Podríais decirme a qué direcciones de mail escribiros? Sí, esto ahora luego yo te mando correos electrónicos. Si alguien necesita contactar con Caixa, algún proyecto, queréis más información, a través de los mensajes personales, individuales de Facebook, nos podéis pedir la información que queráis. Y en la web de la Asociación Carena tenéis también el correo electrónico para contactar con nosotros y os iremos informando de lo que necesitéis. Para terminar, voy a leer una cita de Cris Bolívar, esta psicóloga que os he comentado antes. Y dice: la vulnerabilidad es un don, es parte de nuestra naturaleza humana y animal. La sensibilidad es lo que nos permite ser desde el amor y la compasión. Nos abre a la grandeza y a la belleza de la vida. Así que, amigos, deseando que podamos transformar nuestra vulnerabilidad en fuerza, en nuestra fuerza, nos despedimos de vosotros. Y gracias por este rato compartido a todos, ¿eh? Buenas noches a todos. Encantado. Buenas noches. Buenas noches.